que les voy a comentar ahora son algunas variaciones sobre materiales porosos que básicamente son cosas que hicimos en nuestro grupo en los últimos años. Son 2 o 3 transparencias, no es mucho, pero que en realidad son combinaciones de lo que vimos hasta ahora. Es decir, nosotros, por ejemplo, trabajamos con el método que vimos al principio, del carbón formado por el método Sol-Gel, usando resinas de fenol resorcinol formaldehído como precursor de carbono. Y lo que obtenemos cuando se hace esto, nosotros usamos como estabilizante, o sea, en lugar de usar, como se usa acá, este tri-block copolymer, polietileno, polipropileno, usamos un polielectrolito como agente estructurante. En realidad ese polielectrolito, que se llama PEDAMAC, que es acá está el nombre, está la sigla, polidialil dimetil amonio chloride, es un polielectrolito cargado positivamente, o sea, es catiónico, contra iones cloruro. Ese polielectrolito lo que hace básicamente es formar como una cápsula alrededor de esas coloides de polímero y lo estabiliza, y cuando uno lo seca y lo calcina forma una estructura carbonosa que tiene esta apariencia. Está formada, esta escala, por ejemplo, que ven acá son 100 nanómetros, esta rayita de acá son 100 nanómetros, o sea que ese carbón poroso está formado por partículas más chiquitas que son básicamente similares a esto que mostré acá, que están formadas por partículas todavía más chiquitas. Pero una de las cosas que se puede hacer con este material es que cuando uno prepara la mezcla con la resorcinol, el formaldehído y el polielectrolito, que es el agente estabilizante o estructurante, uno le puede agregar a ese sistema fibras de polietileno. Fibras ya que son tamaño micrométrico, son fibras que tienen 15 micrones de diámetro. Entonces, cuando uno prepara la resina, el primer paso, lo que uno obtiene una vez que hizo la resina y la secó, es un polvo. En este caso lo hicimos en forma monolítica, o sea, la cantidad de solvente se regula para que en vez de formarse un polvo se forme una estructura monolítica. Y dentro de esa resina quedan estas fibras de polipropileno. Entonces, cuando uno forma la resina, esas fibras están dentro de la resina. Es como cuando uno encapsula, no sé, fibras de carbón en un epoxi, digamos, queda metido ahí. Entonces, cuando uno carboniza el material y transforma la resina en carbón, ese polipropileno también se descompone, se destruye totalmente, y donde estaban las fibras de carbono, lo que queda ahora es un canal, pero no de tamaño nanométrico, como los poros que vemos, que sería el material que está acá, ¿no? Todo esto que está acá es esto. A escala nano se ven poros, pero acá lo que tenemos son canales de diámetro de 15 micrones, o sea, de tamaño macro. Y eso puede servir, como vamos a ver adelante, para fabricar otro tipo de dispositivos. ¿Okay? Esta es una de las cosas que se puede hacer. Esto se llama carbones con una estructura jerárquica de poros. Es decir, tienen poros de tamaño meso, entre 2 y 50 nanómetros, y después tienen poros de tamaño macroscópico, 15 micrones. Entonces, cuando uno tiene esa conjunción de dos poros de distinta rango de tamaño, se habla de una estructura jerárquica, que también se da dentro de los mesoporos. Si uno tiene un material que tiene poros de 2 nanómetros y tiene poros de 50 nanómetros, bueno, también eso se llama una estructura jerárquica, porque es una estructura jerárquica con mesoporos y poros macroscópicos.
Bueno, acá de nuevo, esta curva la había mostrado, es cómo es el tamaño de poro de este material. Esto hecho por BET. Por BET lo que vemos son los mesoporos. Los microporos que están por debajo de 2 nanómetros son muy difíciles de ver por BET. Para poder verlos hay que hacer mesoterma de absorción en la zona de muy baja presión de vapor. Eso es muy eh, complicado, hay que esperar tiempos enormes, lleva un par de días hacer un mesoterma empezando de una presión de vapor de nitrógeno muy baja. Entonces, generalmente, para determinar el tamaño de microporos debajo de 2 nanómetros no se recurre a las isotermas de absorción, se hace por otros métodos. Por ejemplo, se puede hacer un análisis de la scattering de neutrones de bajo ángulo, small angle neutron scattering, y la forma de diagramas de scattering permite hacer una distribución de poros en donde ahora se ven, por un lado, los poros, los mesoporos, que están entre 5 y 25 nanómetros. Tengan en cuenta que estos son radios, estos son diámetros, o sea que toda esta campana que vemos acá, sacada de la isoterma BET, que se ve como una única campana, en SANS, o sea, cuando uno hace la scattering de neutrones, se ve todavía que hay una estructura más diferenciada, o sea, dentro de los mesoporos, entre 5 y 25 nanómetros de radio, se ve que hay una estructura, no es una distribución gaussiana, sino que es como una superposición. Hay por ejemplo, 2 o 3 picos. Hay un pico en 10 nanómetros, otro pico en 15 y parece haber en algún caso otro pico, o sea, son 3 muestras distintas, en 25. Pero lo que es interesante acá es que se ve un pico en la zona de microporos, que obviamente son poros que están dentro de estas unidades, estas esferitas que se llegan a ver acá. Este tamaño de poro corresponde a las regiones, el espacio libre que hay entre esferita y esferita, pero dentro de esa esferita es donde están los microporos, eso no lo alcanzamos a ver en el diagrama anterior. El área B de estos sistemas es muy grande, es mucho mayor incluso que el carbono Vulca, 600 a 750 metros cuadrados por gramo. Pero fíjense que el área de microporo no es despreciable en este caso, acá no está indicada, pero puede ser de que de estos 600 a 750 metros cuadrados haya 200 a 250 metros cuadrados que sean de microporo, que para el uso como soporte de catalizador a veces es un área que, como dije antes, no es aprovechable, porque ahí no se puede llegar a formar la región de tres fases, porque si bien puede haber depósitos de platino, partículas muy chicas de platino depositadas, el nafion es muy difícil que llegue, entonces ahí es muy difícil que haya región de tres fases. Este es un poco, digamos, lo que muestra esto, ¿no? O sea, la mesoporosidad es el espacio que hay entre estas esferas, que a su vez está formada por partículas más chiquitas, y la microporosidad es el espacio que hay dentro de esas esferas chiquitas. ¿Ok? Una doble estructura. Hay esferas de tamaño del orden de los decenas de nanómetros formadas por esferitas más chiquitas. La microporosidad está acá adentro y la mesoporosidad es lo que está indicado acá, el espacio entre las esferas más grandes. Este material monolítico que les comenté recién, nosotros lo podemos hacer en distintos espesores. Por ejemplo, puede ser el espesor de 1 milímetro o de 200, 300 micrones de espesor. Pues el área puede tener áreas muy grandes. Entonces, la idea de hacer esto era ver si podíamos reemplazar con estos materiales a la gas diffusion layer, hecha con, que ahora vamos a ver, gas diffusion layer que se hacen con fibras de carbono. Entonces, para eso teníamos que caracterizar este material y lo que hicimos fue medirle, primero medir, para que funcione como
como gas diffusion layer en celdas de metanol, o sea, en celdas alimentadas no con hidrógeno, sino en metanol. Teníamos que ver primero si la solución acuosa de metanol, que se utiliza como combustible en una celda de metanol directo, que vamos a ver la semana que viene, tenemos que ver si, si la solución acuosa de metanol es capaz de meterse a través de esos poros. Entonces lo que se hace es hacer un ensayo de mojado y embebimiento, es decir, ver si la solución acuosa de metanol moja el carbón y se mete en los poros. Para eso esto creo que lo hicimos en el aparato que tiene Ernesto Calvo acá, para medir tensión superficial, que tiene una cámara. Es decir, cuando vos tenés una superficie que no tiene poros, vos tirás una gota y lo que hace, se forma la gota, hay una cámara que permite medir el ángulo de contacto, o sea, el ángulo que forma la gota con el material, y de ahí sale la medida de tensión superficial. En este caso, como el material es poroso, esta gota es aplicada con una pipeta, ¿no? una micropipeta. O sea que es una gota que debe tener aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de diámetro. O sea, acá, y esto que está acá es la base del material carbonoso. Obviamente los poros acá no se ven, pero se sienten, ¿no? Porque fíjense que a los 5 segundos, fíjense dónde está la gota, a los 10 segundos, a los 15, a los 20, a los 30 segundos ya la gota casi desapareció. No porque se evaporó, sino porque se fue embebiendo en los poros. ¿Okay? Ese es un proceso que obviamente tarda un tiempo y va a depender de muchos factores. Por empezar, de la tensión superficial del líquido, de la tensión superficial entre el líquido y el sólido, o sea, si el sistema no moja, por ejemplo, la gota por permanecer ahí no va a entrar. Y también del tamaño del poro. Una cosa interesante es que este material, cuando uno ponía una gota de agua, no quedaba ahí, o sea, no mojaba directamente. Pero cuando agregaba metanol, esto es una solución, no me acuerdo el valor, pero debe ser una solución 2 o 3 molar de metanol en agua, eso ya hacía que el sistema se hiciera un poquito más hidrofóbico y mojaba perfectamente. Y lo que se hizo también fue medir la conductividad de este material utilizando el método que habíamos visto de 4 puntas y compararlo con la conductividad del toray. Al principio de la clase yo mostré la foto del papel toray que ya lo había mostrado y ahora la vamos a ver con más detalle, pero recuerden que eran fibras de carbono, ¿no? Entonces cuando uno tiene este papel toray, que yo se lo mostré el otro día, cuando uno mide la conductividad a través del plano, mide la conductividad a lo largo del plano, las conductividades son totalmente distintas, porque hay una gran anisotropía. O sea, se supone que cuando uno mide la conductividad en la dirección del plano, uno va en la dirección de las fibras. Las fibras están como apiladas sobre el plano. Y la conductividad es mayor a lo largo de la fibra que a través de la fibra. Entonces, cuando se mide la conductividad del papel toray en el plano, la conductividad es de 199 siemens por centímetro, o sea, siguiendo la dirección de la fibra. Pero cuando se les mide transversal a la fibra, es apenas de 12, o sea, hay más de un orden de magnitud de diferencia en la conductividad en el plano que en la conductividad a través del plano. Y en realidad, desde el punto de vista de una celda de combustible, la que interesa es la conductividad a través del plano, ¿no? Porque el material, digamos, la gas diffusion layer está pegada al electrodo y los electrones los conduce a través del plano. Entonces, en realidad, la conductividad que interesa no es esta, que es muy alta, sería muy bueno, sino la más baja, la conductividad a través del plano. O
sea, esto es como para tener una referencia. Un material comercial, como es el papel Toray, usado como gas diffusion layer, tiene una conductividad de 12 Siemens por centímetro. Este carbón mesoporoso que fabricamos nosotros con este método, ya sea con los capilares o sin los capilares, tiene una conductividad que es isotrópica, porque el material este es uniforme, o sea, tiene la misma conductividad, no está formado por fibras, está formado por estas pequeñas partículas que son más o menos lo mismo en cualquier dirección, en el plano o a través del plano. Y entonces la conductividad en ambas direcciones es la misma. Entonces fíjense que a medida que aumenta la temperatura de carbonización, aumenta la conductividad, y eso es signo de que se está formando una estructura más grafítica al aumentar la temperatura de carbonización. O sea, hay más grafito que carbono amorfo. Eso genera un aumento. Entonces, si bien la conductividad de nuestro material fabricado en casa en el plano tiene una conductividad menor que el Toray, porque no son fibras, la conductividad a través del plano es superior. En algunos casos, por ejemplo, cuando se preparó a 1000 grados centígrados, tiene una conductividad de 28 Siemens por centímetro contra 12 Siemens por centímetro que tiene el Toray. Entonces, este material generado a 1000 grados centígrados, temperatura de carbonización, es superior al Toray, por lo menos en ese aspecto, en la conductividad eléctrica. Entonces podría ser un buen candidato para ser usado como gas diffusion layer. ¿No se puede usar un aglomerado de papel Toray para poder aprovechar la conductividad, digamos, en el plano? Es que el papel Toray ya es un aglomerado de fibras, digamos. ¿Qué significa un aglomerado de papel Toray? Yo me imagino que lo pongo el papel así, entonces por eso cuando difunden los gases van perpendiculares. Claro, si pongo muchos así, como para aprovechar la conductividad. Claro, lo que pasa es que la forma de fabricar ese papel no tenés forma de hacerlo que las fibras se alineen en la dirección del plano. El problema de la fabricación, del proceso de fabricación, ahora lo vamos a ver. Pero sí, si vos pudieras hacer un sistema donde todas las fibras estuvieran orientadas perpendicular al plano, o sea, perpendicular a lo que sería el electrodo, sí, tendrías una conducción maravillosa. 799 sigue siendo mucho más grande Sí. que los otros. De todas maneras, después vamos a ver, no nos adelantemos, es que en realidad estas conductividades no son si las mirás al revés como resistencia, son resistencias bajas. Igual las podés mejorar, las podés hacer más bajas, pero lo que no podés mejorar son otras resistencias que van a aparecer, que son las interfaciales, cuando dos materiales se ponen en contacto. Y son esas las que determinan la resistencia final del material. Entonces, es relativo, digamos, que esto sea bajo, porque de última no es el determinante de la resistencia total del sistema. Bueno, otras cosas que le medimos a estos materiales es la permeabilidad, porque si esto tiene que... La idea de esto era usarlo como gas diffusion layer, no en celdas de hidrógeno, sino en celdas de metanol, en donde lo que permea, lo que tiene que pasar a través de la gas diffusion layer no es en gas, no es hidrógeno, es, bueno, del lado del oxígeno sí, obviamente, pero del lado del metanol es una solución, es un líquido, es una solución acuosa de metanol. Para que tengan una idea, el papel Toray tiene una permeabilidad, la permeabilidad de la cual si yo mido el flujo de líquido a través del Toray y lo multiplico por el flujo es la constante de permeabilidad multiplicado por el gradiente de presión. O sea, K es una medida de cuán fácil es hacer pasar un líquido a través del material. Esa sería la idea. La permeabilidad del Toray es 10, perdón, la permeabilidad de nuestro material es 1,7 por 10 a la menos 17 metros cuadrados. La del Toray es 10 a la menos 10, o sea, es 7 órdenes de magnitud más grande. Entonces, cuando uno ve estos números, digo, bueno, no, esto no lo podés usar como gas diffusion layer porque tiene muy poca permeabilidad. Entonces, la cuenta que uno tiene que hacer es, esto no es permeabilidad, dije una macana, esto no es permeabilidad al metanol, esto es permeabilidad al hidrógeno, perdón.
para usarlo en una celda de hidrógeno. Si uno tiene una celda que está trabajando a 0,5 amperes por centímetro cuadrado, una celda PEM que está trabajando con hidrógeno, a esta corriente, densidad de corriente, que es más o menos la típica, es la máxima que uno espera en una celda PEM, eso requiere un consumo de hidrógeno para obtener esta densidad de corriente de 3,5 centímetros cúbicos por minuto. Si uno hace la cuenta de cuál es el flujo, siendo flujo igual a constante de permeación por el gradiente de presión, y si uno considera que el gradiente de presión es 2 bar, que es más o menos un número razonable para una celda de combustible, para mantener 0,5 amperes por centímetro cuadrado de corriente, uno necesita que entren al sistema 6,3 centímetros cúbicos de hidrógeno por minuto. Para producir 0,5 amperes por centímetro cuadrado uno necesita que entren 6,5 centímetros cúbicos por minuto. Cuando uno hace la cuenta del flujo que llega para esta constante de permeabilidad 10 a la menos 17, con 2 bar me da que atraviesan ese carbón mesoporoso 6,7 centímetros cúbicos por minuto. O sea, casi el doble de lo que se necesita para mantener una corriente de 0,5 amperes por centímetro cuadrado. Lo cual significa que a pesar de que es una permeabilidad mucho más baja que la del tórax, alcanza como para mantener esa corriente. Estoy ahí, estoy en el límite, digamos. Si yo le quisiera sacar un amper por centímetro cuadrado, prácticamente estaría limitado, porque casi todo el hidrógeno no podría subir de ese valor, pero para trabajar en ese rango está bien. O sea, en una palabra, lo que quiere decir esto es que la permeabilidad del toray, y esa melodía está recontra sobredimensionada, es muy permeable. Lo que vamos a ver ahora es muy poroso, tiene poros de micrones. Comparado con este material que tiene poros del orden de nanómetro, es obvio que va a permear mucho menos. Pero lo que permea alcanza como para mantener en funcionamiento una celda con esa densidad de corriente. Bueno, otra cosa que se puede hacer, teniendo el valor de la permeabilidad, hay modelos que predicen cómo es el tamaño efectivo del poro de un sistema midiendo la permeabilidad a un gas. Hay un modelo de Harman-Couseni, que son modelos muy viejos, que son no sé, 90, 80, 90 años, relacionan esa constante de permeabilidad con parámetros del material, como es la porosidad, la tortuosidad, tau, el diámetro de partícula, y otros parámetros que dependen de la forma del poro. Y si uno utiliza ese modelo de permeabilidad gaseosa para este material, o sea, reemplaza acá el valor de K y despeja el diámetro efectivo del poro, se llega a un valor que con un error bastante considerable está alrededor de 43 nanómetros. Y eso no está muy lejos del valor que se obtiene a través de isoterma de absorción. Fíjense que el pico está cercano a 40 nanómetros de diámetro. O sea que tenemos también una confirmación por otro método de que el tamaño del poro es coherente al observado por solución de litro. Y otra cosa que hicimos también para terminar con este material es medir la resistencia de contacto, que ahora cuando veamos gas difusión laser vamos a poder entenderlo mejor. Pero déjenme decir que la resistencia de contacto es la resistencia que hay cuando vos pones un material en contacto con otro. O sea, es la resistencia interfacial. Entonces, si yo tengo dos placas de grafito, por ejemplo, que están identificadas acá con la placa negra Z, y en el medio pongo mi papel toray o mi carbón mesoporoso, y aplico una corriente, aplico un potencial y mido la corriente, yo lo que estoy determinando es la resistencia de este conjunto, ¿no? En realidad es la resistencia de la interfase, de dos interfaces que hay entre el grafito y mi material mesoporoso,
acá tengo una interfaz y acá tengo otra, más la resistencia del grafito, del material mesoporoso y del grafito. Ahora después vemos cómo se puede, cuando veamos la discusión de ello, vamos a ver cómo se pueden separar esas contribuciones a la resistencia total que yo mido. Lo interesante acá es ver cuál es el efecto de la resistencia total en función de la presión. Cuando uno arma una celda de combustible, aplica presión para mantener todo el sistema en contacto. Y la resistencia de ese conjunto va a depender de la presión, porque las resistencias interfaciales disminuyen a medida que uno disminuye que aumenta la presión. A medida que uno aumenta la presión, disminuye esa resistencia. Por ejemplo, acá se observa cómo varía la resistencia interfacial en millón por centímetro cuadrado cuando yo aplico presión a un material como un carbon cloth, ¿no? ¿Recuerdan? El carbon cloth era un material que tenía esta estructura, eran fibras de carbón como formando una tela, o sea, tejidas. Es este tipo de estructura de acá. Ese tipo de estructura, evidentemente, al ser un tejido de fibras, cuando uno lo presiona, uno espera que esas fibras cada vez se toquen más. O sea, hay mucho espacio vacío en el medio, y cuando uno lo comprime eso, las fibras empiezan a... Cada vez hay menos espacio entre las fibras y las fibras cada vez empiezan a estar más en contacto entre ellas. Entonces uno espera, obviamente, que ese efecto de presión sea disminuir notablemente la resistencia. Y eso efectivamente es lo que pasa, ¿no? Fíjense que a presión de 5 bar tiene una resistencia de 90 millón por centímetro cuadrado, y cuando nos vamos a cerca de 30, esa resistencia bajó casi a 15, o sea, bajó casi un factor 8, 7, 8, al variar la presión entre 5 y 30 bar. Un efecto notable. Perdón, eso en el carbon. Acá está al revés, perdón por esto. El carbon cloth es la que tiene. Sí. Nuestro sistema, nuestro carbono jerárquico. No, perdón, estoy confundido. Está bien. Perdón, estaba diciendo estupidez. El carbon cloth baja la resistencia al comprimirlo, pero no baja tanto, baja de algo del orden de 27, 28, sería este punto de acá, hasta 24, 25, o sea, baja muy poco. O sea que en realidad, yo los engrupí recién, en realidad no es tanto lo que varía la resistencia, o sea, no es tanto lo que yo puedo acercar las fibras, ¿okay? O sea, este paquete, este empaquetamiento de fibras de carbono es suficientemente compacto como para que yo hago presión, por supuesto, acerco un poco las fibras, pero no hay suficiente espacio como para que yo disminuya la resistencia. Por otra parte, lo que importa, lo que estamos graficando acá, es la resistencia interfacial. Es decir, que lo que yo estoy midiendo, y ahora después vamos a ver cómo se mide eso, yo lo que estoy midiendo es la resistencia entre este material y una placa de grafito lisa, ¿okay? Como estas son fibras, tienen esta forma, cuando yo aplico el material, más o menos todas las fibras que están en la superficie de esta tela van a estar en contacto con el grafito sólido. Entonces, que yo apriete más o menos no va a modificar mucho la resistencia. Esa es la explicación por qué no varía mucho. ¿Por qué? Porque lo que estoy yo haciendo es comprimiendo la fibra contra el grafito, pero no estoy aumentando el área. La fibra esta es poco deformable. ¿Okay? Imaginen que yo estoy aplicando estoy aplicando presión con un grafito contra esta material, y las fibras estas no se van a deformar, o sea, no va a aumentar el área de contacto entre la tela y el grafito. Entonces es lógico, contrariamente a lo que yo dije recién,
es lógico que la resistencia disminuya un poquito, pero no notablemente. En cambio, nuestro material, que parece ser un material, si ustedes lo miran acá en la foto, parece ser un material a simple vista con muy poca rugosidad, ¿no? Pero cuando ustedes miden la rugosidad, por ejemplo, utilizando un microscopio de fuerza atómica, lo que se observa es que la rugosidad es de 60 a 70 nanómetros. Sí, a simple vista y al tacto, eso es una superficie muy poco rugosa. Uno la mira y es prácticamente lisa. Pero ¿qué pasa cuando eso lo pone en contacto con una placa de grafito, como vamos a ver enseguida, que son realmente de rugosidad casi nula, o sea, en el orden de nanómetros? Cuando uno lo pone en contacto y empieza a hacer presión, esa rugosidad de 60-70 nanómetros, si uno la mira a nivel nano, es como esto, ¿no? Significa que entre los valles y los picos hay entre 60 y 70 nanómetros. Entonces, cuando uno empieza a ejercer presión, lo que está haciendo, si está lo negro en la capa de grafito no porosa, es empezar a aumentar el área de contacto, porque esas puntas las va aplastando. O sea, lo que va haciendo es que el área de contacto entre mi material rugoso y el grafito sea cada vez más grande, porque voy aplastando esas puntas. Entonces, si yo, por ejemplo, llego al lugar donde está la línea roja, por ejemplo, por compresión, fíjense que el área de contacto aumentó notablemente. Por ejemplo, había picos, había zonas de mi material que yo no alcanzaba a tocar a esa presión, pero presiones más grandes van a empezar a entrar en contacto y van a empezar a contribuir a la conductividad, o sea, van a bajar la resistencia. Y eso es lo que se observa en este gráfico, en donde sí, ahora sí, correctamente, la resistencia de contacto disminuye notablemente, un factor de 7 y 8, al pasar de 5 bar a 30 bar. Y la explicación es que lo que estamos haciendo es como aplastando estas puntas y aumentando notablemente el área de contacto. Cosa que no puedo hacer en un sistema donde la geometría es esta, donde yo lo único que hago con la presión es apretar más fuertemente la fibra, pero el área de contacto no la varía. Entonces, ahora sí, recuerden esto, ahora vamos a volver a comparar. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de las capas difusoras de gases, en donde ahí no hay tanta variedad como en los soportes carbonosos. Ahí básicamente tenemos dos tipos de materiales. Hay varios proveedores, pero son dos tipos de material. O sea, la tela, que tiene esta estructura, o el papel toray, que tiene esta estructura. Ambos están hechos con fibras de carbón. Lo que difiere es la forma en que esas fibras de carbón están dispuestas en el espacio. En un caso se genera un entramado muy importante como un tejido, que es el caso de la carbon cloth, y en otro caso las fibras están como colocadas en el plano del papel, pero más al azar y todas orientadas en la dirección del plano. Las fibras siempre se fabrican a partir de las fibras de carbón que forman estos dos materiales, se fabrican de la misma manera, no me voy a extender mucho en eso, pero básicamente se fabrican por pirólisis de poliacrilonitrilo. Se forman fibras de poliacrilonitrilo, el tamaño de estas fibras son de unos pocos micrómetros. Hay distintas formas de lograr hacer estas fibras. Y una vez que uno tiene las fibras de poliacrilonitrilo, de PAN, las carboniza y obtiene las fibras de carbón. Y con esas fibras de carbón hace o esto o esto. ¿Bien? Y la diferencia más grande entre la tela de carbón y el papel toray está en la porosidad. La porosidad de la tela de carbón es un 31% más o menos, mientras que la porosidad del papel toray es más del doble. Y eso se ve claramente acá en esta figura, ¿no? Acá, el aumento acá es el mismo. Estas fibras más o menos tienen de diámetro unos 10-15 micrones, o sea que estos poros, estos agujeros, que acá son agujeros de tamaño decenas de micrones, mientras que acá
El espacio libre, que sería el espacio entre fibras, que están mucho más entrelazadas, son de unos pocos micrones. Eso es lo que justifica que la porosidad en el caso de la tela sea bastante menor que en el caso del papel toral. Y la otra diferencia importante, porque hay varias, estos son los espesores en que se fabrican, las telas son un poco más gruesas que los papeles, aunque hay para elegir, ¿no? Uno puede comprar papel Toray de 0,11, 0,19, 0,28, 0,37 milímetros. Las telas generalmente vienen en estos tamaños. En, y lo que también hay una diferencia importante es en la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de la tela de carbón a través del plano es alrededor de 7 monedas milión por centímetro cuadrado. En el caso del papel Toray, justamente es lo mismo que dijimos recién. A través del plano, o sea, cruzando el plano, tiene una conductividad, una resistencia eléctrica mucho más baja en el plano, o sea, a lo largo de la fibra, que cuando uno atraviesa el plano. Esas son las diferencias más importantes. Y después, bueno, hay otros parámetros que pueden ser de interés, por ejemplo, la conductividad térmica, porque obviamente el calor que se genera en la celda de combustible se tiene que disipar a través de la gas difusión Leyer y después de las placas bipolares. Así que es importante que el material tenga la mayor conductividad térmica posible. Y esto no difiere mucho de lo del carbón, así que bueno, estos son los parámetros principales. Y por otro lado, la permeación de gases, ¿no? La permeación de gases acá está expresado en función de segundos que se requieren, está expresado de una forma media rara, es la cantidad de segundos que se requieren para que pasen 100 centímetros cúbicos de gas. Esto está relacionado con el coeficiente de permeación, por supuesto, pero no es fácil de comparar. Acá en cambio en esta otra tabla, que está sacado de otro lado, por eso tiene otra forma de expresar la permeabilidad, está expresado en mililitros por milímetro por centímetro cuadrado hora por milímetro de agua de presión. O sea, las unidades son totalmente estrambóticas. Para compararlas habría que hacer cuenta. Pero de todas maneras, esas permeabilidades de aire, yo les había mostrado acá, son mucho más grandes, órdenes de magnitud más grandes que la de los carbonos mesoporosos que tienen poros del orden de 9. Y eso se debe fundamentalmente a que acá los poros son macros, son poros del orden de decenas de micrones hasta varios micrones. Una de las cosas importantes de una GDL, ustedes recuerdan que la gas difusión Leyer está ubicada, está haciendo contacto con los electrodos, ¿no? O sea, es lo que viene inmediatamente después del ánodo y del cátodo, en ambos casos. Y en el cátodo en particular, que es donde se forma agua, si ese agua queda retenida en la gas difusión Leyer, impide que llegue el oxígeno. Entonces eso generaría una bajada en la performance porque no estaría llegando oxígeno para mantener la reacción catódica. Entonces, en muchos casos lo que se hace es modificar la hidrofobicidad del material. El carbono es bastante hidrofílico y tiende a mojar y a retener agua. Entonces, una de las maneras de evitar de que el agua quede retenida o que se forme agua cuando viene como parte de la humedad de los gases, condense agua, o sea, el agua puede condensar la que viene con los gases o puede quedar retenida la que se genera por la reacción catódica. La forma de evitar de que el agua quede retenida es aumentando la hidrofobicidad de la gas difusión Leyer. Y eso se logra haciéndole un tratamiento con teflón. Lo que se hace es agarrar una emulsión del teflón, se puede emulsionar en una solución hidroalcohólica, lo mismo que el nafio, el teflón se puede
tener en una emulsión líquida. Entonces lo que uno hace es sumerge la tela de carbón o el papel toray en esa emulsión de una dada concentración, lo saca, lo seca, según la concentración de la solución va a quedar más o menos teflón, no puede regular la cantidad de teflón que queda impregnando las fibras de carbón, y genera un papel toray, por ejemplo, como está en esta foto, con teflón. Ahí se ve claramente la diferencia, las que están cubiertas de teflón se ven más blancas porque son menos conductores al TEN que las que están sin teflón. Entonces, este material es muchísimo más hidrofóbico que este, y acá prácticamente no hay posibilidad de que el agua quede retenida, porque no moja este material. Obviamente, acá se paga un costo por esto, se mejora se evita la acumulación de agua, pero el precio que hay que pagar es que la conductividad de esta fibra disminuye. Pero ahora vamos a ver que en realidad, como la capa es muy delgada de teflón y la resistencia intrínseca de la gas diffusion layer no es la resistencia más importante, es preferible pagar el costo de tener un poco menos de conductividad electrónica en la gas diffusion layer y evitar que se forme agua. ¿Cuál es la cantidad óptima de teflón que hay que poner en una gas diffusion layer? Es algo que hay que hacerlo empíricamente, no se lo puede prever a priori. Entonces, acá por ejemplo hay unos trabajos en donde analizaron con detalle cuál es la performance de una celda de combustible, en este caso una celda de combustible que trabaja con metanol directo. Se analizó tanto el ánodo como el cátodo, y ustedes fíjense que la mejor performance, o sea, la que tiene mayor potencial para la misma corriente, o mayor corriente para el mismo potencial, en el caso del ánodo es la que tiene 15% de teflón. O sea, esto viene, la 5 es la azul, la de 10 es la roja, la de 15 es la negra, que es la que tiene mejor performance, pero si uno agrega más teflón, se va a 30%, baja. O sea, hay un óptimo de teflón. Si es muy poco no sirve, si es mucho tampoco sirve. Y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay un balance entre el efecto de no acumular agua y incrementar la resistencia eléctrica. Entonces, hay un porcentaje óptimo de teflón que hace que la cosa funcione mejor. Y en el cátodo, también, si uno se fija, entre 10 y 20%, que son la curva roja y la negra, es donde mejor funciona. Si uno agrega menos, 5% o 30%, la performance empeora. O sea que, de acuerdo con estos resultados, parecería ser como que las gas diffusion layer, por lo menos para un sistema que usa metanol como combustible, los mejores contenidos de teflón en la gas diffusion layer están ahí entre 10 y 15%. Una de las cosas que últimamente se están empezando a utilizar son modificaciones sobre la gas diffusion layer. Se le hace a la gas diffusion layer algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento. Una de esas modificaciones que suele hacerse es agregarle a una de las caras de la gas diffusion layer lo que se llama una microporous layer, una capa microporosa. Acá hay un ejemplo de eso. Esta es un papel toray. De una cara no tiene nada, o sea, tiene el aspecto del carbón toray, pero a la otra cara se le aplica esa capa delgada microporosa. ¿En qué consiste esa capa delgada microporosa? Es una capa que tiene un espesor muy chico. Recuerden que el papel toray, si vemos acá los espesores del papel toray, están entre 200, esto es en milímetros, entre 229 micrones y 454 micrones, o sea, son gordos realmente, ¿no? Estamos hablando de casi entre un cuarto y medio milímetro. La capa que tiene sobre una de las caras es de 5 a 10 nanómetros, o sea, es nada. Por eso se habla de una capa delgada microporosa.
Esa capa es en realidad una capa formada por un carbono negro de carbono, o sea, puede ser el mismo Vulcan, mezclado con PTF que se sirve de binder. Eso se aplica ya sea un pincel o con un aerosol de manera tal de formar esa capa. Y la función que cumple esa capa está del lado de la gas diffusion layer que va sobre el electrodo, no del lado que va a la placa bipolar, sino la que está en contacto con el electrodo. Y la función que cumple es justamente hacer que disminuya la porosidad del GDL y evitar que el catalizador que está en la capa que está sobre la membrana penetre en la GDL. Es decir, la idea es la siguiente, o lo que se observó es lo siguiente. Uno tiene la membrana de nafio, ¿no es cierto? Y acá tiene la capa de catalizador, formada por carbono, por ejemplo, nafio, Vulcan, con nanopartículas de platino. Eso es una capa muy delgada, entre 5 y 10 micrones. Recuerden que el nafio tiene entre 50 y 200 micrones. Y después viene la capa, la gas diffusion layer, que es más gruesa que esto. La gas diffusion layer es una cosa así. Son las fibras de carbono y tiene entre 200 y 400 micrones. Lo que ocurre es que cuando uno prensa esto, parte del catalizador se mete acá adentro y bloquea en parte la gas diffusion layer y hace que los gases, o sea el hidrógeno de un lado, el oxígeno del otro, no puedan llegar al resto del catalizador. Entonces la idea de esa capa microporosa es evitar que eso pase. O sea, es una capa que evita que el catalizador penetre dentro de la gas diffusion layer. Y obviamente que se pierda la región de entre fases. Eso mejora el comportamiento. Y otra cosa que se ha intentado también hacer, una modificación a la gas diffusion layer, es hacerle agujeros macroscópicos a la gas diffusion layer, o sea, perforarla. ¿Cómo se la perfora? Irradiándola con láser, que directamente quema la gas diffusion layer y produce una serie de agujeros ubicados en toda la superficie. Y esos canales macroscópicos son de entre 100 y 300 micrones. Y la idea de hacer eso es que acá está un esquema de cómo es, de lo que yo acabo de dibujar, ¿no? Esta es la membrana, esto es un cátodo por donde entra el oxígeno, acá está la gas diffusion layer, acá está la capa catalítica, acá se ve el transporte de agua por electroósmosis, acá se acumula agua en el cátodo, y ese agua, si tenemos estos canales, esos canales servirían para drenar el agua que se acumula en el cátodo. Entonces, el agua, la idea es que esos canales, esos water transport channels, transportarían la mayor parte del agua y quedaría entonces los poros de la gas diffusion layer accesibles como para que el oxígeno llegue al cátodo y continúe la reacción. Y esto es interesante porque esto es precisamente lo que nosotros hicimos cuando fabricamos estos materiales mesoporosos que podían servir como gas diffusion layer, pero que además tenían estos canales que tenían un diámetro de 15 micrones. Bueno, uno podría poner fibras más gruesas y hacer canales de 100 micrones, de 200 micrones, y acercarse a esto, que se hacen por un método que es muy costoso, porque hay que agarrar la gas diffusion layer, ponerlos en un láser y empezar a pelear. Eso es un proceso que para una fabricación masiva es muy costoso, ¿no es cierto? Y muy bastante ineficiente. En cambio acá uno podría tener una gas diffusion layer con poros muy chicos y canales formados por en los lugares donde estaban las fibras, que se destruyen al carbonizar,
y que podrían ser estos canales por donde se iría el agua. Estas son cosas bastante recientes que se están probando para ver si significan un ahorro, una mejora importante en la performance de la celda. Y el último material, componente de las celdas de combustible PEM que utilizan materiales carbonosos son las placas bipolares. Las placas bipolares son las que están ubicadas en esta posición. Por ejemplo, si este es el MEA, acá tenemos la membrana, la capa catalítica y la gas difusión layer. Acá le llaman, en este diagrama, quiero aclarar, le llama electrodo a la capa catalítica más la gas difusión layer. Acá en la nomenclatura a veces se van a encontrar, si ustedes van a libros de celdas de combustible, se van a encontrar que muchos consideran al MEA, le agregan la gas difusión layer. Otros que le llaman MEA, que es lo que yo prefiero hacer, llamarle MEA a lo que realmente es el MEA, que es la membrana con el electrodo. La gas difusión layer es otro componente. Pero muchos dicen, bueno, el gas difusión layer forma parte del electrodo. Entonces, cuando hablan de electrodo acá, esto que acá ponen el electrodo incluye la capa catalítica, que es muy delgada, con la gas difusión layer que más es. Bueno, te paso una pregunta un poco anterior. Dijiste que la parte crítica no era la conductividad en sí de... Ahora, sí. Vale, menos. Ahora bien. Entonces, ¿cuál es la función? La función, las propiedades de las placas bipolares dependen de la función que cumplen, ¿no? Y estas placas bipolares tienen varias funciones en una celda de combustible. La primera y más importante es separar el hidrógeno del oxígeno. Por un lado viene el hidrógeno y por otro lado viene el oxígeno. O sea, acá tenemos un MEA, por un lado viene el hidrógeno, por otro lado viene el oxígeno. Y distribuirlas homogéneamente sobre la superficie del GDL. Por lo tanto, deben ser impermeables. El primer requisito que tienen que tener es que no pueden ser porosas. Tienen que ser impermeables a los gases. Si fueran impermeables a los gases, el hidrógeno se juntaría con el oxígeno. Por otro lado, tienen que permitir el paso de electrones, porque la corriente, si bien en la membrana es por protones, cuando se produce la reacción sobre el catalizador, lo que se generan o se consumen son electrones. O sea, que tanto en la gas difusión layer como en la placa bipolar, que están hechas básicamente con carbono grafítico, tienen que ser buenos conductores electrónicos. Después tiene que remover el calor que se produce en la reacción electroquímica en el MEA, o sea que tienen que ser buenos conductores térmicos. Y esto es muy importante porque la mayor masa de un stack son las placas bipolares, es el componente más... todo esto junto no llega a 1 milímetro. En cambio, la gas difusión layer puede tener varios milímetros de espesor. O sea que es el material donde más se disipa calor. Si ese es buen conductor térmico, yo me aseguro de que estoy evitando de que se caliente y se destruya la membrana y por lo tanto el electrodo. Debe remover el exceso de oxígeno y de hidrógeno que siempre se pone y además debe llevarse los productos de reacción, ya sea el agua o el anhidro carbónico en el caso de celdas que utilicen metanol como combustible. Entonces debe haber un buen diseño de los canales de flujo, que son las ranuras que tiene la placa bipolar, que es por donde circulan los gases. También es el soporte estructural, ¿no? Todo esto, o sea, membrana más electrodo, más capa catalítica, más gas difusión layer, es un sistema que uno lo hace así y se quiebra. En cambio, la placa bipolar tiene que ser un material rígido que haga de soporte de todo eso. O sea, cuando uno comprime el sistema, lo que está haciendo es comprimiendo el MEA a través de las placas bipolares. Entonces, tiene que tener buenas propiedades mecánicas. No se tiene que deformar cuando uno aplica. Estamos hablando de presiones no demasiado altas. Las presiones que se aplican, recién la vimos ahí en el gráfico de cómo variaba la resistencia con la presión,
que está entre 5 bar y 30 bar. O sea que tampoco le estamos pidiendo que sea un material para ir a la luna, la placa bipolar, pero por lo menos que no se deforme en ese rango de presión. ¿Okay? Bueno, también cumple la función junto con los sellos de que no se escape por los bordes, no se escapen los gases. Y además hay otras propiedades que tiene que tener que son obvias. Debe tener la menor densidad posible para que ocupe para que sea liviano y que tenga el menor volumen posible. Y construida con un material que sea barato y que sea fácil de procesar. Fácil de procesar significa que sea fácil hacer los canales. Porque si yo, después vamos a ver, ahora solo vamos a analizar, bueno, un poquito hoy y un poquito la clase que viene, pero si yo tengo que partir de un material y tengo que hacer los canales maquinando, es un costo infernal, porque eso hay que hacer uno por uno, es imposible hacerlo en forma masiva. En cambio, si yo lo fabrico por moldeo los canales, o sea, moldeo el material para que ya me queden las ranuras hechas cuando lo moldeo, gano tiempo y gano, me cuesta menos. Entonces el material tiene que ser barato y tiene que ser fácil de procesar, o sea, si es moldeable, mucho mejor. Y además, otra de las condiciones que tiene que cumplir en el largo plazo es que tiene que ser resistente a la corrosión en el ambiente en que trabaja una celda de combustible PEM. Obviamente, ya es lógico, ningún material va a poder cumplir con todas las condiciones, requisitos al mismo tiempo. Entonces uno siempre va a tener que elegir el material de la placa bipolar como un compromiso, ¿no? Y en general lo más fuerte es el costo. Uno puede poner una placa de oro bipolar y va a ser magnífica, no se va a corroer, va a tener una conductividad eléctrica espantosa, inmejorable, una conductividad térmica notable, pero va a ser una fortuna. Entonces, el mejor material nunca es el que cumple con todo esto simultáneamente, sino el que cumple con algunas condiciones y después va a haber que hacer alguna optimización, o sea, algo voy a tener que sacrificar. Pero siempre, desde el punto de vista no científico, sino comercial, lo que predomina es el criterio de que sea barato. Acá están los requisitos que el Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el que más o menos marca el rumbo en cuanto a las condiciones que tienen que cumplir los materiales para la celda de combustible, exige para las placas bipolares. Exige, por ejemplo, pretende que las capas, que el material tenga una conductividad eléctrica superior a los 100 Siemens por centímetro. Que la corrosión, medida en microamperes por centímetro cuadrado, sea inferior a 16. Que tenga una alta permeabilidad del hidrógeno. Que tenga un módulo de compresión, es decir, lo que dije recién, que al comprimirlo, al aplicar 30 bar no se deforme. Eso implica que tenga un módulo de compresibilidad superior a 2 megapascal. Que tenga una conductividad térmica buena, superior a los 20 watts por milikelvin, y que cueste menos de, si es posible, menos de $10 por kilowatt, y que pese menos de 1 kilo por kilowatt. O sea, que un stack de 1 kilowatt no tenga más de 1 kilo en peso en placa bipolar, que es uno de los mayores, ahora vamos a ver, una de las que mayores contribuyen al peso de un stack. Básicamente hay dos tipos de materiales que se utilizan como placas bipolares. Uno es grafito y compuestos de grafito, y otros son los metales. Esto básicamente, ¿por qué? Porque una de las propiedades más importantes que tienen que satisfacer es la conductividad electrónica. El grafito es un buen conductor electrónico, es barato. Los metales son buenos conductores electrónicos y térmicos. Algunos son baratos, otros no tanto. El grafito y los compuestos de grafito, para producir las placas bipolares de grafito, lo que se hace es mezclar carbón coque con un binder, que es una especie de precursor también de carbono, o sea que cuando se calcina del carbono,
Eso puede ser petróleo, puede ser brea, puede ser una resina de resorcimorfomaldehído. Entonces se hace una mezcla del carbón coque, que es un carbón amorfo, con esos binder. Eso se calcina a 700.000 grados centígrados para que todo el material que no sea carbono se vaya. Y finalmente todo eso se calcina, se grafitiza a 1500 grados centígrados. O sea, todo el carbono amorfo se transforma en gran parte en carbono grafítico. Y los composites se hacen mezclando polímeros termoplásticos como polipropileno, polietileno, polifluorovinilideno, o los termoendurecibles como las resinas fenólicas, los epoxi, los vinilestes, con cargas que pueden ser carbono, polvo de grafito, carbon black o coque, y que además pueden tener en ese caso fibras que actúan como refuerzo mecánico para darle mejores propiedades mecánicas. Las propiedades del grafito como placa bipolar están en esta tabla, están resumidos en esta tabla. Uno de los fabricantes de placas bipolares de grafito más importantes es una firma que se llama Poco. Estos son los valores de las densidades, son muy típicas de la densidad de grafito, están alrededor de 1,8 o 1,9. Fíjense que tiene conductividades eléctricas que están muy por arriba de las especificaciones que requiere el DOE, ¿no? Muy por encima de los 100 símetros por centímetro. Tiene muy buena conductividad térmica. De todos los materiales de base grafito que se ven acá, que son distintas compañías que lo fabrican, el mejor por lejos es el grafito de Poco. Tiene muy buena fuerza, se necesitaba mejor de 2 megapascal de fuerza de compresión, resistencia a la compresión. Este tiene 145. En fin, tiene todas muy buenas características. Los metales, el problema que tienen los metales es que si bien tienen muy buena conductividad térmica, el problema es que en las condiciones de funcionamiento de una celda PEM, que es pH ácido, pH entre 2 y 3, y 60-80 grados centígrados, la mayoría de los metales que se utilizan como placas bipolares, que son titanio, aluminio, acero inoxidable y níquel, se corroen. Entonces, cuando se corroen, lo que hacen es largan iones, titanio, aluminio, o níquel, o hierro al ambiente. Al ambiente quiere decir al sistema. Y eso generalmente va a parar a la membrana. Y esos iones, ferroso, férrico, níquel, titanio, van a reemplazar al protón en la membrana. Y lo que van a hacer es que la membrana decaiga rápidamente su conductividad, porque cualquier catión va a conducir menos que el protón, ¿cierto? O sea, la membrana está optimizada para que conduzca protones, no para que conduzca níquel o hierro. Entonces, si la membrana se empieza a ensuciar con esos iones, que van a empezar a reemplazar, además son todos iones bivalentes, trivalentes, cuatrivalentes, que se pegan fuertemente a los sulfonatos y no se van más. No es que uno la lava la membrana y la saca los iones, ¿no? Eso quedan para siempre. Entonces, si el metal de la placa bipolar se corroe, después de un tiempo la membrana hay que tirarla, o sea, pierde totalmente su conductividad. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Hay que recubrir el material metálico con una capa que sea no corroíble. Y lo que se puede hacer es una capa muy delgada, en general no pasan de los poquitos micrones, o de grafito, o de un metal noble, pues se puede hacer un depósito de oro muy delgado, por ejemplo, o de un nitruro, que son bastante conductores eléctricos, y que entonces evitan de que el metal esté en contacto directo con el medio ácido. ¿Okay? Eso obviamente encarece, ¿no? Si yo tengo que hacer el titanio es un material interesante porque es liviano, es mucho más liviano que el acero. Fíjense la densidad del titanio y del aluminio, por supuesto, comparado con el acero. Igual el aluminio, que es el más liviano de los metales que se puede usar, tiene una densidad que es superior a la del grafito. O sea que es muy difícil
competir con el grafito, con los metales. Tienen muy buena conductividad, por supuesto, en exceso. El aluminio tiene 377.000 Siemens por centímetro, cuando el grafito tiene 680, pero vamos a ver que eso no es lo importante, digamos. O sea, por encima de una cierta conductividad ya no mejora más. Entonces, no es importante este factor. Entonces, ¿cómo se miden estas conductividades de estos materiales, grafito, los metales, etcétera? Bueno, se miden, ya lo habíamos hablado cuando vimos los métodos experimentales, por el método de las 4 puntas, ¿no? Uno aplica, este es el material cuya conductividad uno quiere medir, por ejemplo, un material como acero inoxidable o grafito, aplica una corriente entre las puntas terminales y mide la caída de tensión entre los electrodos del medio. Y aplica esta ecuación para calcular la resistividad, que tiene que ver, esta es la resistencia, de voltaje medido dividido la corriente, T es el espesor de la muestra, y K es un factor de corrección que depende de la relación entre el tamaño de la muestra y la distancia que hay entre los electrodos. O sea, una corrección por factores geométricos, digamos. Esa es la forma en que se mide la conductividad, lo que diríamos la conductividad BAL del material, ¿no? La conductividad intrínseca. Pero en realidad la conductividad que nos interesa es la conductividad interfacial, o sea, saber cómo es esa conductividad interfacial respecto de la conductividad BAL. ¿Y cómo se mide esa resistencia o conductividad? ¿Terminaron? Me faltan 10 minutos. Sentate, ahí tenés café si querés. Hay vasitos y hay azúcar. Buenas tardes. Ya se conocen, ¿no? Así que, ¿cómo mido yo una resistencia interfacial? Lo que se hace es recurrir a un dispositivo muy simple como este. Son 2 placas que están hechas con... Las placas terminales son de oro. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo quiero medir la resistencia interfacial entre una placa bipolar y 2 gas difusión LED, que es más o menos el esquema de la celda de combustible. Entonces, acá tengo, esto que están acá son las 2 gas difusión LED, que se llaman backing, y la muestra mía que es la placa bipolar. Entonces yo hago este sándwich donde tengo la placa de oro, la gas difusión layer, la placa bipolar, el material de la placa bipolar, otra gas difusión layer y la placa de oro. Aplico presión, aplico una corriente y mido la diferencia de potencial. Entonces de la relación entre el potencial y la corriente saco la resistencia total del sistema. Pero esa resistencia total está formada por todas estas resistencias que están acá, que son 2 veces la resistencia interfacial entre el oro y la gas difusión LED, que son esta interfaz y esta otra interfaz que está acá, ¿verdad? Después tengo 2 veces la resistencia BAL de la GDL, que es la resistencia intrínseca de la GDL. Después tengo 2 veces una resistencia interfacial que es la de la GDL con la placa bipolar, que es esta interfase y esta interfase. Y después tengo la resistencia de la muestra, o sea, de la placa bipolar. O sea que mi resistencia medida es la suma de 2, 4, 6, 7 resistencias, de las cuales 2, mejor dicho 3, son BAL, son 2 resistencias de la placa bipolar, de la gas difusión layer y una de la placa bipolar, y 4 resistencias interfaciales, 2 oro GDL y 2 GDL placa bipolar. La resistencia BAL de la gas difusión layer y de la placa bipolar, yo la puedo medir, la medí por ejemplo con el método anterior, o sea, eso la conozco, directamente voy al proveedor que me dice que la resistencia es tanto, ¿okay? Entonces, si yo conozco la geometría,
la resistencia, esta y esta, las conozco. Entonces me queda tengo dos cosas para conocer: la resistencia interfacial oro GDL y la resistencia interfacial GDL placa bipolar. Para calcular la primera, la resistencia interfacial entre el oro y la GDL, yo lo que hago es otra experiencia donde lo que hago es simplemente poner una GDL acá entre el oro, entre las dos placas de oro. O sea, saco la placa bipolar, saco esta, saco esta y saco esta y me queda una GDL entre las placas de oro. Esa resistencia es la suma de la resistencia de la GDL más las dos resistencias interfaciales oro-GDL. Como la resistencia de la GDL la conozco, de esta medida de R', yo saco la resistencia interfacial entre el oro y el GDL. Y después, usando ese valor, calculo la resistencia interfacial que me faltaba, que es la resistencia entre la GDL y la placa bipolar. Que resulta ser esto de acá. Cuando uno hace esas cuentas, se encuentra con que las resistencias del VAL obviamente son independientes de la presión, porque el material VAL se modifica un poco con la presión. No es absolutamente independiente, pero es mínimo lo que varía. En cambio, la resistencia interfacial, GDL, la resistencia de contacto entre GDL y la placa bipolar, cambia con la presión. Fíjese, estos son gráficos de esa resistencia interfacial medida en millón por centímetro cuadrado para una fibra de carbono y para una tela de carbono. En ambos casos bajan a medida que uno aumente la presión, como pasaba en el ejemplo que mostré del nuestro material. Esta expresión medida en megapascal. Recuerden que para pasarlo a atmósfera tiene que llegar a un 0, o sea que esto va desde 5 bar hasta aproximadamente 30 bar, que era más o menos el mismo rango de presión que habíamos visto después. Las resistencias VAL son independientes de la presión, pero entonces las resistencias interfaciales no lo son. Y si ustedes comparan estas resistencias interfaciales con las resistencias VAL, se van a dar cuenta, hagan la cuenta como un ejercicio para la próxima, se van a dar cuenta que estas son mucho más importantes. Por eso, decía yo antes, que cuando uno dice, bueno, sería mejor utilizar acero inoxidable que grafito, porque el acero inoxidable tiene 14.000 Siemens por centímetro y el grafito tiene 680. En realidad eso no es cierto, porque lo que más afecta es la resistencia. Aún el grafito, que tiene mucho menos que el acero inoxidable, la parte VAL no contribuye casi nada a la resistencia total. Lo que más contribuye es la resistencia interfacial. Y eso es lo mismo que sea grafito o que sea, bueno, no es lo mismo, pero digamos, no depende tanto de la diferencia en resistencia VAL. Acá tenemos dos gráficos. Uno es la comparación de cómo varía la resistencia interfacial. Acá está expresado en miliwatt por centímetro cuadrado. Esto parece raro, ¿no? Porque usted dice, ¿qué tiene que ver la resistencia interfacial con potencia por unidad de área? Bueno, lo que pasa es que eso es el efecto que esa resistencia interfacial tiene sobre la pérdida de potencia de la celda. O sea, si nosotros, la potencia es el producto I por B. Si nosotros, si disminuye la corriente porque hay una resistencia interfacial, eso lo podemos traducir en una potencia que se reduce. O sea que no es comparable este gráfico con este, pero más o menos indican lo mismo. Indican que a medida que uno aumenta la fuerza con la que comprime el sistema, uno puede reducir esa pérdida por resistencia interfacial desde los 200 miliwatts por centímetro cuadrado, que no es nada despreciable, porque recuerden que las celdas PEN tienen potencias que están en el orden del watt por centímetro cuadrado, entre 1, 1,5. Entonces, 200 miliwatts es una fracción importante. Y simplemente por apretar más, o sea, por pasar la presión de 5 bar a 30 bar,
uno logra disminuir esa pérdida de 200 miliwatts por centímetro cuadrado a menos de 50. O sea, eso simplemente es apretando, o sea, disminuyendo las resistencias interfaciales. Es muy importante. Y acá hay otro ejemplo donde se compara, acá sí está medido como resistencia superficial en millón por centímetro cuadrado, cómo varía para distintas interfaces. Por ejemplo, tenemos grafito con una barra de titanio, titanio con otra barra de titanio, grafito contra grafito y grafito contra un titanio con una capa de algo. Ustedes ven, cuando uno cambia el material, o incluso no cambiando el material, sino poniéndole una capa de algo, el titanio, varía la resistencia interfacial. Es la propiedad más importante a determinar entonces en este tipo de sistemas. Bueno, el otro factor importante, además de la resistencia, es la densidad del material, porque eso es lo que determina el peso. Acá en este gráfico está comparado el peso, esto está referido a un stack de 33 kilovatios que utiliza placas bipolares de grafito con 2,3 milímetros de espesor o de aluminio de 1 milímetro de espesor. El aluminio es más denso que el grafito, eso estaba en la tabla que habíamos visto acá, ¿no? El aluminio tiene una densidad de 2,7, el grafito tiene una densidad de 1,78. Entonces, si uno utiliza el mismo espesor, obviamente el grafito va a ser más liviano, bastante más liviano, casi un 50% más liviano. Pero ¿qué pasa? El aluminio es un material menos frágil que el grafito. Uno lo puede, digamos, una placa bipolar de 1 milímetro de espesor de aluminio se puede bancar la fuerza que hay que someterla y es comparable a una placa de grafito de 2,3 milímetros de espesor. Con lo cual, uno disminuye el peso, a pesar de que el aluminio es más denso, disminuye el peso porque la placa bipolar la puede hacer más fina. Simplemente porque el aluminio tiene mejor propiedad mecánica que el grafito. Entonces, una celda de 33 kilowatts hecha con grafito, la contribución de la placa bipolar es de 35,2 kilos contra 19,4 de aluminio. Fíjense que el resto de los componentes, electrodo, membrana, sello, placa, conector de corriente, es despreciable frente a la contribución de la placa bipolar. La mayor parte del peso de una celda es la placa bipolar. Y pasando de grafito a aluminio, uno puede disminuir el peso considerablemente. En este ejemplo, de 35 kilos a 19 kilos. Es importante. Acá también está la comparación de una celda que funciona con grafito, el grafito este de Poco, de la empresa Poco, que es el que más se utiliza para hacer placas bipolares, con una celda que funciona exactamente con los mismos materiales, el mismo MEA, pero en un caso con una placa bipolar de grafito y otra de titanio. La performance es la misma, pero las placas de titanio son más finas, con lo que se consigue menos peso. O sea, el mismo argumento que al comparar acá grafito contra aluminio. O sea, el aluminio es mucho más pesado todavía que el grafito, casi el doble. Sin embargo, uno puede hacer la placa bipolar más fina y se obtiene el mismo rendimiento con menos peso. Obviamente, el titanio hay que protegerlo porque se corroe. Por ejemplo, esto es la performance después de 400 horas de un titanio que tuvo 400 horas de uso. Fíjense, esta es la performance del titanio. Es bastante mala, pero cuando uno lo cubre con un óxido de metal noble, acá el fabricante no dijo qué metal noble, simplemente dijo que tiene un recubrimiento de un óxido, puede ser óxido de, no sé, plata, no sé, la verdad que no dice. Pero fíjense que después de 3000 horas, o sea, casi 8 veces más que en el caso del titanio desnudo, la performance sigue siendo muy buena.
así se ha evitado el tema de la corrosión. Y acá hay otro ejemplo, para ver esto también, del tema de corrosión. Esta es una celda que utiliza una placa bipolar de acero inoxidable. Cuando uno usa el acero inoxidable así como viene, comparado con el grafito, la performance es muy mala, mucho peor, ¿no? O sea, se para a una determinada corriente, el potencial es mucho más bajo que usando grafito. Pero cuando ese acero inoxidable se cubre con una capa de oro, hecho por deposition, por spatting, que tiene apenas 3 micrones, o sea que en términos de plata no es mucha plata, poner 3 micrones de oro, la performance es casi igual o un poquito superior incluso que la de grafito. Entonces, hay varias estrategias, lo que quiero que vean con esto, que hay varias estrategias como para poder reemplazar el grafito por un metal, teniendo alto recaudo, y lo que se gana por el hecho de que los metales son más resistentes que el grafito desde el punto de vista mecánico, se gana en peso, porque uno puede hacer las placas bipolares mucho más delgadas. Con esto terminamos. Les quería mostrar, estos son materiales que se usan a nivel de laboratorio, no la gente que fabrica pen de celdas de alta potencia.